Shalom, mis amados, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos iniciando el tercer culto matutino especial por el inicio de este año nuevo. Nuestro Dios nos ha convocado porque Él nos quiere bendecir. Nosotros a través de este culto vamos a estar recibiendo su grande sabiduría y vamos a tener grandes visiones y porque Él nos ha convocado. Comenzamos entonces el culto matutino del tercer día hoy con una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque hoy estamos, Señor, también aquí en tu presencia porque tú nos has convocado. Señor, oramos que este culto sea un momento especial, así como tanto deseamos, para poder encontrarte contigo, Señor, pero de una forma completa y profunda, y que podamos realmente escuchar tu voz y también ser grandemente bendecido, a fin de que podamos, Señor, tener tu sabiduría y tu visión, Señor. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Somos iglesia.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 5. Libro de Hechos, capítulo 16, el versículo 5. Vamos a leer juntos. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Bueno, esta palabra podemos también añadir Hechos capítulo 2, versículo 47, que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Mis queridos hermanos, hay tantas palabras o versículos similares que acabamos de leer. ¿Y de qué está hablando estos versículos? Estos versículos están hablando de la historia, del revivamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucitó y fue al cielo, subió al cielo, vino el Espíritu Santo conforme a la palabra de Él y llenó de su presencia, especialmente sobre aquellos discípulos unidos en oración, y justamente estaban esperando la venida de Jesucristo, creyendo a la palabra del Señor. Estos discípulos, que eran temerosos, estaban escondidos por miedo, pero al ser llenados por el Espíritu Santo, salieron valientemente a la calle a predicar sobre Jesús. Predicar el Evangelio de Jesús que ellos habían aprendido durante los 3 años. Y por eso mucha gente se arrepintieron y creyeron, recibieron a Jesús como Cristo. Y cada día así se iba integrando más gente a la comunidad de Cristo, llamada iglesia. Nosotros vemos en Hechos, capítulo 9, versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y Romanos 16, los versículos 3 al 5 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Es decir, este fenómeno de levantamiento y crecimiento de las iglesias no solamente fue en la ciudad de Jerusalén, sino fue en todas partes. Donde el Evangelio de Jesús era predicado, en ese lugar, sea Judea, Samaria, Asia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. En todos estos lugares, la iglesia de Cristo eran levantadas y estaba creciendo conforme a la voluntad de Dios. De esta manera la iglesia creció hasta hoy en día, hoy que estamos en siglo XXI, y continúa siendo levantada las iglesias, continúa siendo cada vez más grande, cada vez más poderosa la iglesia de Cristo. Como la iglesia va levantándose, van creciéndose, la gente ve con mucha atención a la iglesia. Aquí viene la pregunta: ¿a partir de cuándo la iglesia estuvo en esta tierra? Muchos creen que la iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En ese sentido, la iglesia podemos decir que comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos en Hechos capítulo 7, versículo 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Aquí este versículo podemos ver que dice la congregación en el desierto. En realidad,
En la versión original en griego dice Ecclesia ente eremo. Eremo es el desierto. Ecclesia sabemos que es la iglesia. Es decir, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. Mis queridos hermanos, es decir que la iglesia de Dios estuvo en el Antiguo Testamento. Tal vez podamos preguntar, pero en el Antiguo Testamento ni un lugar habla iglesia, es decir, no aparece la palabra iglesia. Pero no es tan así. Es un problema de traducción. En el Antiguo Testamento sabemos que está escrito en idioma hebreo. Y podemos buscar un versículo, Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, para entender mejor. Y en ella estaba escrito, según todas las palabras que os mandó Jehová en el monte, en el medio del fuego, el día de la asamblea. Aquí podemos nosotros ver que dice el día de la asamblea, cuyo original, en la versión original, en hebreo, es Yom Kahal. Yom significa día, Kahal significa asamblea. Pero no cualquier asamblea, sino asamblea que el pueblo de Israel tenía delante de Dios. Era la reunión en la presencia de Dios. Es decir, entonces, Yom Kahal significa el día de la asamblea del pueblo delante de Jehová. Y esta palabra Kahal aparece en muchas partes del Antiguo Testamento, no solamente en este versículo, sino a lo largo del Deuteronomio, también en Jeremías, Esdras, Ezequiel, etcétera, etcétera. Es decir, que la gente del Antiguo Testamento, como hablaban en hebreo por supuesto, y decían Kahal por la reunión, por la asamblea, por conjunto de la comunidad del pueblo de Dios delante de Jehová. Pero con el correr del tiempo aparece la necesidad de la traducción de la Biblia en otro idioma. Nosotros sabemos que Israel fue conquistado por Babilonia y muchos de ellos fueron llevados como prisioneros hasta Babilonia. Y así pasan varias generaciones, pasan cientos de años y pierden, por supuesto, el uso de su idioma y hablan más el idioma común de la época. Y era más o menos 300 años antes de Cristo, casi 280 años después de haber sido llevado como prisionero. Y entonces todas las gentes en esa época usaba como su idioma común el griego. Los rabinos en la sinagoga leían la Biblia y predicaban la palabra, explicaban la Biblia en hebreo, pero entre los judíos ya había muy poca gente que podía entender. Por eso, por primera vez, los judíos traducen su Biblia, en este caso en el idioma de griego. Y esta versión se llama Septuaginta, seguramente escucharon hablar. Entonces, ¿cómo tradujeron esta parte asamblea, Kahal? Tradujeron en griego Eclesia. Por supuesto, mis queridos hermanos, esto en el Nuevo Testamento se tradujo en iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, aun a pesar de que la traducción que nosotros tenemos tenga como asamblea, tenga como reunión, tenga como sea, pero en original dice Kahal, y cuyo significado es iglesia. Mis queridos hermanos, y continúa la historia, viene nuestro Señor Jesús, termina su obra de salvación, Él va a los cielos y sus discípulos se quedan inspirados para escribir el Nuevo Testamento. Y ahí la comunidad de los creyentes, la comunidad de Cristo, entonces ellos comenzaron a escribir usando esta misma palabra eclesia. Por eso nosotros vemos en Mateo capítulo 16 y 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, aquí en griego es
eclesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Es la palabra de nuestro Señor Jesús. Y Mateo 18, 17 también, que es la palabra de nuestro Señor Jesús. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, eclesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Podemos encontrar un montón de esta palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Mis queridos hermanos, por tanto, ¿qué es lo que nos dice el texto de hoy? ¿Qué dice la palabra de Dios, la Biblia, a nosotros los creyentes? Cualquiera que creamos, aceptemos a Jesús como Cristo y estamos en su espíritu, entonces es lógico que nosotros integremos a la comunidad de Cristo, que es su cuerpo, que es la iglesia. Tenemos que adorar a Dios con los cultos. Tenemos que orar a Dios. Tenemos que ofrecer nuestros servicios. Tenemos que tener relacionamiento, comunión con nuestros hermanos. Pero todo en la iglesia, en la comunidad de Cristo. Esto es lo que nuestro Señor Jesús y nuestro Dios quiere. En la iglesia, nosotros de repente cuando pensamos en la iglesia, pensamos como una organización y por tanto hay infraestructura. Y de repente entendemos que esa organización y la infraestructura es lo primordial, lo básico y la naturaleza de la iglesia. Sin embargo, no es. La base de la iglesia, la naturaleza y la sustancia de la iglesia es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que conformamos su cuerpo. Es decir, Jesucristo, nosotros. Y un solo cuerpo, y dentro del cuerpo, un relacionamiento total, dinámico. Eso es lo básico, lo primordial. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros, estando en Cristo Jesús, recibimos su poder de vida y su poder de amor. Y eso debe fluir en nosotros. Y eso debe ser compartido entre los hermanos como un solo cuerpo. Y así, de esa manera, fructificamos conforme a la voluntad de nuestro Señor. Así como nuestro Señor Jesús nos enseñó que el reino de Dios en el cielo se haga real también aquí en la tierra. Esa es la misión, ese es el propósito y el objetivo de nuestro Señor Jesús para con nosotros. Y por ende para nosotros en este año nuevo 2023. Por eso, mis queridos hermanos, que estamos en los cultos matutinos especiales, hoy vamos a orar por la iglesia. La iglesia se refiere a todos nosotros juntos como familia con Jesucristo. Relacionamiento dinámico, vida, amor. Por supuesto, plenitud del Espíritu Santo. Y así vamos a orar entonces juntos. Primera oración, que nuestra iglesia sea la que tenga a Cristo como cabeza y así la sirvamos. Segunda oración, que nuestra iglesia sea una comunidad de amor en Cristo. Tercera, que nuestra iglesia sea una comunidad feliz que fructifica la vida, el amor de Cristo. Estas tres oraciones oramos juntos, después individualmente. Una vez terminadas las oraciones, saldremos a dedicar nuestra actividad del día, pero sin olvidarnos que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo y tenemos plenamente su Espíritu con nosotros y su gracia. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra y por tu luz. Oramos, Señor, para que nuestra comunidad, nuestra iglesia, sea la que tenga a ti, Cristo, como cabeza y que así la sirvamos. Y que nuestra iglesia sea una comunidad de amor en ti, Cristo Jesús. Y también, Señor, nuestra iglesia sea una comunidad feliz que fructifica tu vida, tu amor, Señor Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.